Bueno, hermanos, hoy vamos a ver los errores de los cristianos contra el carácter de Dios, carácter de los hijos del diablo. Am, ya que vamos a hacer transición de los estudios de los atributos de Dios y vamos a ver este otro tema. Vimos el carácter de Dios y el carácter de Dios es de tal importancia que podemos decir de conocer a Dios es de ser salvo, de ser nacido de nuevo. Y entonces, en ese asunto, nosotros necesitamos, a la verdad, hacer unas distinciones de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y esto es algo que, vamos a decir, este, lo vemos primero lo positivo y segundo negativo, o sea, podemos decir que lo que no es de Dios, um, no podamos realmente entender bien, y esa es una palabra que vamos a usar mucho en esos estudios, el falso profeta. Entonces, el falso profeta es una persona que pretende representar a Dios, pero a la verdad no está representando a Dios. Quiere trastornar la verdad de Dios para que sea otra cosa. ¿Okay? En ese asunto, tenemos que entender unas cosas. No importa a qué cosa quiere. Eso opuesto de lo que quiere Dios está mal. Entonces, unos, por ejemplo, los testigos de Jehová niegan la deidad de Dios, de Jesucristo. ¿Ok? Están mal. Los católicos dicen que Jesús es Dios, pero luego lo ponen María arriba de él. Entonces, aunque de una forma creen, como nosotros creemos que Jesús es completamente Dios, pero en hacerlo trastorna la verdad de tal forma que tampoco nos sirve. Y entonces, si están adorando a María, porque Dios es tan santo que nadie puede acercarse, están negando la Biblia. Entonces, no importa cómo lo cambies, mientras que no es directamente lo que Dios es, lo que Dios dice, declara la doctrina de Dios. Ellos ganan, Satanás gana. Entonces, cuando nosotros vamos a examinar el falso profeta, tenemos que hacer unos estudios preliminares antes de realmente ver 100% así el tema. Y ese tema, no sé qué tanto que voy a predicar de eso, pero pues fácilmente yo tengo unos 40 estudios ya hechos que puedo dar. Pero vamos a ver cómo va. Pero esa es una de esas cosas preliminares. Los errores de los cristianos contra el carácter del diablo. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros entendemos lo que es Dios, ah, los que emiten a Dios, y es muy integrado con nuestra vida como cristianos, adoración es de imitar a Dios, entenderle por la exposición de la palabra de Dios y de imitar su carácter en nuestras vidas. Ya estudiamos los atributos de Dios para entender el carácter de Dios, pero en sí, aquí en la cabeza no sirve nada. Hace jactancia, arrogancia, porque yo sé de mucho de la Biblia, ¿ok? Pero ¿qué tanto que tú sabes de la Biblia y que practicas en tu vida? ¿Cómo cambia tu vida para conformarse con ese carácter de Dios? Y ahí está todo el chiste. Entonces, hay una distinción aquí que tenemos que hacer. Hay buenos hombres de Dios, pastores, que hacen equivocaciones. ¿Ok? Y esto tenemos que separarnos de un falso profeta. Y vamos a ver hoy como estudio preliminar.
Hechos 13:22, quitado pues está hablando del rey Saúl, primer rey de Israel, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, Jehová, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hoy a las 11, primero Dios, vamos a ver Mateo 7, donde Jesús declara la presencia de falso profeta y empieza así en ese pasaje muy céntrico a la enseñanza en contra del falso profeta, varias observaciones. Pero David, ya que era un ejemplo para nosotros de un ministro de Dios, un creyente que hizo todo lo que quiso Dios, así su voluntad. En Juan 8:44 hacemos contraste con lo que Jesús dijo sobre los fariseos. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿ok? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer, ¿ok? Entonces, es muy importante de agarrar la onda desde el principio de que a la verdad la distinción entre uno y entre el otro es actualmente este punto, la voluntad de Dios. Cómo la persona busca, entiende y sigue la voluntad de Dios. Saúl era, a la verdad, era un falso. Él era una persona que a fin de cuentas, tenemos que entender, Dios es sabio, Dios es que sabe todo lo que va a pasar. Pero aún así, vemos la misericordia de Dios en darle a Saúl oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Y en lugar de seguir la voluntad de Dios, ¿qué hizo? Hizo su propia voluntad. Y esto descalificó él y su descendencia del trono de Israel. ¿Ok? Entonces, no es un punto insignificante. Es muy importante el punto. El punto es que Dios es misericordioso, tiene longanimidad, pero hay un fin. Y esto lo vimos en otros sermones recientes. Que el amor, sí, y esto no es así de nada más un capricho. El amor evalúa a sí mismo con valor. Es importante. Y si es importante el amor, entonces no desprecias. De despreciar el amor, despreciar lo bien de Dios, vas a recibir un rechazo de Dios. Y eso es lo que pasó con Saúl. Entonces, no es muy popular de decir eso, pero el primer rey de Israel era un falso. A fin de cuentas, Saúl buscó brujos, medios de comunicarse con demonios, ¿no? Y esto es un mal testimonio para Dios. Pero Dios, y eso es lo que tenemos que entender, lo que quiero plantear. Dios nos da oportunidades. Cómo tú reacciones con esas oportunidades depende mucho con si estás así haciendo, agradando a Dios o no. ¿Ok? Y quiero poner límites aquí. No queremos dar la impresión que hay impunidad, que el cristiano puede pecar lo que quiere y Dios va a perdonar. Sí, ese no. Porque a fin de cuentas, Saúl, el primer ejemplo que tenemos, no fue perdonado. Fue muy brusco Dios con Saúl. Y hay mucha discusión entre comentaristas y teólogos si Saúl era salvo o no. Yo no creo que era salvo, pero puede ser que sí era, yo no sé.
Hay cosas que indican que no, hay cosas que indican que sí, pues a la verdad, lo que yo creo que él no era salvo. Pero lo que Dios quiere comunicarnos es que hay ritos, hay formas, ceremonias externas, un corona, un trono, muchos soldados y todo de ser rey. Y esto es muy fácil de falsificar, muy falso de abusar, porque uno tiene un corona y que es sentado en el trono de la nación, no le hace rey, no le hace que Dios se agrada con él. Y esto es lo que vamos a ver más luego, pero el, esa enseñanza es muy, muy importante, que no pensamos en impunidad. ¿Qué es impunidad? Que puedo hacer lo mío sin consecuencia. Y entonces el punto es que sí hubo muchas consecuencias. Dios es paciente y pues con ese ejemplo de Saúl es una cosa, pero con David, con Abraham, con otros, que vemos que Dios sí tuvo paciencia y perdón para sus hijos, pero a fin de cuentas la ley es, tú vas a pagar por tus decisiones. Haces malas decisiones y las consecuencias te quedan contigo. Entras en el cielo, pero hay dolor, penas, sufrimiento, falta de una forma, porque hiciste una mala decisión. ¿Okay? El inconverso, y esa es una distinción, el inconverso disfruta su pecado y no se arrepiente. Su arrepentimiento, su pena, viene cuando está descubierto. Si no fuera descubierto, sigue haciéndolo y con gozo. ¿Sí? Y el otro, el cristiano, por el corazón, la relación que tiene con Dios, se arrepiente de su pecado, siente apenado y malo en su corazón, el sentimiento, su corazón está con lástima porque ha fallado a Dios. Y esa es una gran diferencia. ¿Okay? El falso profeta, y vamos a abrirlo el tema un poco. Falso profeta da gozo de burlarse de Dios y las cosas de Dios. Suben así con un traje, con una corbata y habla con mucha elocuencia, y pues como los sacerdotes que son homosexuales, ¿no? Tiene toda la ceremonia externa, pero su corazón no ha cambiado. Es así peor que gente en el mundo, que no son homosexuales, pero no son así de esas perversiones, pero ellos tampoco ya que no tratan de ser salvos y cristianos, ¿no? Pero a fin de cuentas, se hacen burla de Dios y gozar en burlarse de Dios. Este es el problema. Pero vemos así una gran distinción, ¿sí? A quien que sigues la voluntad es tu padre, si es Dios o si es Satanás. David fue recomendado, fue alabado porque su corazón fue entregado a hacer la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es un importantísimo punto en discernir la posición de la persona. Ahora, vamos a abrirlo. ¿Okay? Este falso profeta es alguien que viene al púlpito y predica cosas, y como dicen, sí, los campesinos bien lo saben. Cuando quieren matar ratas, ¿qué haces? Lo mezclas veneno, como 1% veneno, 99% buen grano, y de ahí que vas a matar las ratas. Entonces, el falso profeta igualmente tiene muchas cosas que son bíblicos, pero lo poco que no, para matar. Pero déjame decirte una cosa. Esta enseñanza que vamos a ver
es muy importante, de falsos profetas, porque lo voy a usar la palabra falso profeta y falsos, y estoy refiriendo a los dos, así la misma cosa, pero a la vez entendemos una distinción. Un falso puede ser un miembro de la iglesia que no tiene su corazón bien con Dios. No es salvo, no es así arrepentido de su pecado, es cualquier cosa. Se llega a ser de un estilo de falso profeta, aunque no sube el púlpito, y muchas mujeres ya que son falsos, pero no predican. Pero son falsos, ¿por qué? Porque hacen lo mismo del falso profeta. Yo soy experto espiritual y yo te digo esto, eso es, y están haciendo influencia, que es lo mismo que el falso profeta, pero de ahí, de laico en lugar de ministro, ¿sí? Y es lo mismo. Entonces, cuando una persona trata de influir a otros y está hablando por Satanás y no por Dios, es un falso. ¿Ok? Entonces, con ese entendimiento, ¿a dónde va con eso? O sea, ¿por qué necesito hacer ese punto? Porque hay gente entre nosotros que han entrado a una iglesia. La iglesia es un lugar público, es una reunión pública. Quien que quiere entrar, entra. Mientras que no está estorbando el servicio, no lo vamos a decir nada, que viene, sienta, escucha ya que sale. ¿Okay? Entonces, es un culto público. Pero pues vamos a decir si es malo o no, yo no sé, pero lo sigo haciéndolo porque es muy difícil de discernir una persona que entra primera vez aquí si es salvo o no. Es muy difícil. Y se puede hacer mucha equivocación y pues yo trato de no llamarle hermano hasta que ya que hace en una forma, yo soy cristiano, yo recibí a Jesús, algo así, entonces ya luego empiezo a llamarle hermano. Hay mucha gente que han venido a nuestra iglesia por años y que luego salen y que yo digo, no fueron salvos, no son salvos. O sea, la salvación es interna, que yo no puedo verlo, no está aquí, frente, pero sí está en la frente realmente, porque yo lo veo, su conducta, su forma de vivir, que yo puedo discernir si es como Cristo o como Satanás. Y esto, regresamos a la portada, ¿sí? Hace la voluntad del diablo su padre o hace la voluntad de Dios. Se distingue por la conducta y las palabras que dice, lo que dice y sus motivos, su gozo, su enojo, ¿sí? Una persona piensa que es mucho, pero cuando otra persona está escogido que sale a tomar la ofrenda o algo así, ¡ay! Tiene envidia. ¿Sí? Eso está mal de corazón. Debemos regocijar cuando otro miembro del cuerpo de Cristo algo cae bien de esta persona. Vamos a ver unos ejemplos. Moisés, Abraham y el rey David. Primero Samuel 13:14. Mas ahora tu reino, hablando de Saúl, no será duradero. O sea, Dios le prestó el reino de Israel. Y en esto él era el rey de Israel, no era el ilegítimo, era legítimo. Dios, por medio de Samuel, escogió a Saúl, pero para enseñarnos. Pero no fue duradero. Los reyes quieren sus hijos y su descendencia de seguir en el reino, su trono. Dice, Jehová se ha buscado un varón perfecto o un varón conforme a su corazón. ¿Sí? Esta persona era David. Entonces, la calificación para ministerio es carácter moral. Y esto, primero Dios, vamos a ver los requisitos para pastor y para diácono, y vamos a ver que todos los requisitos están dirigidos hacia el carácter moral de la persona, ¿no? Dice, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú, Saúl, no has guardado lo que Jehová te mandó. O sea, tu trato hacia
Los mandamientos de Dios es donde se ve si tu corazón es así entregado a Dios o está en rebelión a Dios. Y hermanos, creo que en 1 Juan habla de uno obedece los mandamientos de Dios y no son pesados. ¿Sí? La pesadez viene a algo que no te gusta. ¿Quién quiere que ir al dentista que lo quita una muela? ¿Alguien? Porque a mí me han quitado y ninguna vez fue agradable. ¿Sí? Es un disgusto. Entonces, cuando Dios dice que debes estudiar su palabra, leyendo la Biblia, cuando Dios dice que debes orar, ¿es un disgusto de inmediato o es un pesadez o es gusto? ¿Sí? Yo no quiero entrar en mi llamamiento para el ministerio, pero una de las cosas que yo decidí hace mucho en la prepa, yo estaba estudiando la Biblia y me gustó de ver cosas que Dios enseña, Dios me manda. Y entonces el gusto que yo tuve es lo que me empujó a hacer el ministerio. Entonces, el disgusto, y esto es que ya que cuando en sus tiempos libres, ¿a dónde está moviéndose? A jugar golf, a fútbol, o sea, de muchas diferentes cosas, pero ¿dónde está la cosa para la eternidad en esas cosas? Pasatiempos. O sea, ¿dónde está valor eterno? Entonces, si no hay, es vanidad, es de ser necio. Las personas, y aún orando, mucha gente desprecia la oración. Lo hace cuando forzoso, ya que alguien le pide de orar o que sí va a orar, pero por su gusto, no. ¿Sí? Orando da gusto a Dios. Testificando. ¿Dónde vas todos los domingos? No te veo. Ya que no quiero decir a dónde voy porque voy a la iglesia. Gusto, disgusto. No es que voy a la iglesia, ¿por qué no vienes conmigo? Ya que para que tú lo ves así primero, mano, así ver, ¿qué es? Se ve, se revela mucho. Hechos 13:22. Quitado pues, les levantó por rey a David, de quien dijo también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Lo vemos en el ministerio, gente quitado por Dios, gente metido por Dios. Y si es Dios haciendo eso, porque Satanás hace lo mismo, él quiere sus malvados en posiciones de pastor, de liderazgo, de influencia en iglesias. Pero Dios lo hace de base de cómo una persona conforme su vida, sus deseos, su práctica, su palabra, sus motivos a la voluntad de Dios. Esto es algo para todos, no es para los líderes, es para todos. David era una persona de agrado a Dios porque obedecía la voluntad de Dios. Saúl no hizo caso a lo que Dios quiso. Y si vas estudiando el progreso de Saúl y su destitución de ser rey, todo esto gira alrededor de un disgusto con la voluntad de Dios. Él rechazó a Dios y Dios rechazó a Saúl. Y cuando Dios cerró Samuel ya profeta de Dios, que iba a hablar, el vocero de Dios iba a informar al rey de qué es la voluntad de Dios. Y llegó Saúl a ser tan desgraciado con Dios, que Dios dijo, Saúl, ya no vas a darle avisos, no vas a leer la Biblia, no vas a darle así lo que dice Jehová. Deja ese hombre porque no hace caso. Y otra vez, Dios tiene mucha misericordia, perdona y tiene longanimidad de quedar duro tiempo, mucho tiempo con sus hijos.
fieles a ellos, pero hay un fin de la paciencia de Dios, porque no hay respuesta en sus hijos, en sus miembros. En Mateo 7:22, y vamos a ver ese más en el segundo sermón. Muchos me dirán, ese es después de versículo 15, creo que es que dice que ya que la presencia de los falsos profetas, guardos de falsos profetas. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Profetizar es como predicar el nombre, un vocero de Dios. En tu nombre echamos fuera demonios. Hacen ejercicio de poderes espirituales sobre los poderes espirituales ahí entre los demonios, ¿no? En tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, se hace maravillas, ¿ok? Ahora, lo que yo veo en eso es que estas personas definen éxito, aprobación de Dios. Porque tú te pares en un púlpito, tú eres un hombre de Dios. Entonces, cuando el Papa sube así en una plataforma como un púlpito, empieza a hablar, él es de Dios. Un musulmán, de sus maestros, suben ahí en un púlpito y entonces hablan en el nombre de Dios. ¿Es de Dios? El mundo piensa así, sí. Es un hombre de Dios, tienes que respetarlo. No, no es hombre de Dios, es hombre de Satanás. Porque hace la voluntad de Satanás, no la voluntad de Dios. Y hay muchos, vamos a decir, de protestantes, entre los que, entre comillas, fundamentales, las personas se identifican como fundamentales, que más arraigado a la palabra de Dios, y bautistas y muchos en el movimiento protestante, que a la verdad no tienen respeto ni honra la palabra de Dios. Destruyan, hace travesuras y tuerce ahí la palabra de Dios. ¿Okay? Dicen 23, entonces Jesús les declararé, nunca os conocí. Esta es la palabra clave que vimos en estudiar los atributos de Dios. De conocer a Dios es de tener la vida eterna. Ellos no tienen la vida eterna. Apártaos de mí, hacedores de maldad. ¿Ok? Eso es un misterio que yo he estudiado, he pensado mucho. ¿Cómo es que la misma Biblia dice que ya que somos salvos por fe, y luego Dios va a juzgarnos de base de obras? ¿Cuál es? ¿Somos salvos por obras o somos salvos por fe? Pues la respuesta es sí a los dos. ¿Sí? Fe es muerta y no salva si no tiene obras. Lo que tú crees, dices en unas palabras, yo creo en tal cosa, no es cierto, es unas palabras fingidas, falsas. Si dices una cosa y haces otra, esta misma cosa que tú dices no rige tu vida. El hombre que viene hacia vamos a tener una plática sobre no fumar y él sale con su purro. No debe fumar porque es muy mal por esta razón. O sea, sus palabras son negadas por sus hechos. Es una declaración de lo que cree falso. Y, fin de cuentas, se define a esa persona no como honesto, pero hipócrita. Todos los ministros de Satanás son hipócritas. Es una marca fiel para distinguirles. ¿Okay? Dicen unas cosas, no practican esas cosas. Si no dice así lo que dice Dios porque le toca a ellos, pues entonces ya se ve hipocresía. Pero el punto es que esas personas que vinieron a Jesús eran muy entregados a actividad religiosa. Esa es otra cosa. Actividad religiosa no define que es de Dios o del Satanás. Los cristianos deben ser activos en su fe.
pero de ser activos en caridad o otras cosas, Cruz Roja, y hay muchas formas de ser activos en esas cosas. No define que uno es bueno de Dios, porque los falsos hacen lo mismo. Y normalmente los falsos hacen mejor que los cristianos. Son más entregados que nosotros. El karate. El karate no tiene nada de ver con Dios. ¿Ok? Hay unos que dicen que ya que es falsidad y basado en cosas de violencia, de Satanás. ¿Ok? Yo lo veo así. Yo tomé clases de karate y ya lo dejé y no lo quise seguir por exactamente esa razón. A fin de cuentas, no es de defender a ti mismo. La mayoría de los chamacos ahí están para hacer daño a otros. ¿Sí? Pero el asunto es que aquí, hoy mismo, están ahí con sus hijos chiquitos a las 8 de la mañana, punto ahí, haciendo ejercicio. Y no es la iglesia. La gente llega a las 10, 10, 15 ya. Se ve más activos, más entregados los hijos del diablo que los hijos de Dios. Debemos pensar en eso. Pero esa actividad no les validó como ministros de Dios. Ok, lo mero de malo aquí, que es difícil de entender. David pecó. David siendo un hombre que Dios mismo le dio la aprobación, la alabanza, la exaltación, que era un hombre conforme al corazón de Dios, hizo adulterio. Hizo adulterio de tal forma que mató al esposo legítimo, que era un general de David, de la nación, en tiempo de guerra, que se puede decir que era traición contra la nación. ¡Wow! Entonces, a ver, Dios no supo. ¿Y qué fue sorpresa a Dios que David hizo eso? Pues, ¿dónde fue el versículo que dice que Dios dice a David, "Oh, David es un hombre conforme a mi corazón, que es lo más grande alabanza"? ¿Dónde fue? Antes que David pecó con Betsabé, era en el Nuevo Testamento. Es en el Nuevo Testamento, en Hechos, ya arriba. Entonces, no fue sorpresa para Dios. Y esto establece o el punto, y vamos a verlo con Abraham y con Moisés. Los siervos de Dios no son perfectos, 100%. ¿Ok? Dos errores aquí. Número uno, impunidad. Yo soy cristiano y Dios me va a perdonar cualquier pecado que hago, entonces yo puedo pecar. Ajá. Y a ver, David pagó el precio porque el niño murió de su adulterio con Betsabé. El niño murió. A fin de cuentas, David tuvo insurrección en contra del rey, contra del reino de David, por Absalón, de su propio hijo. David tuvo muchos problemas en su reino. Este, pero, y pues hablamos, no lo toqué a Salomón, pero Salomón también, él, tuvo muchas esposas. Hablamos un poco de eso la semana pasada, la noche, pero tuvo muchas esposas y de esas esposas le jalaron a otros dioses. Entonces, las consecuencias del pecado, y pensamos en esta forma, para un cristiano, un creyente, no es de perder tu salvación y ir al infierno, no es. Es mejor pensado disciplina del Señor en que tú como hijo de Dios estás sufriendo por tus propias brechas de la voluntad de Dios. Y esto lo vamos a ver más adelante. Pero David pecó gravemente, homicidio y adulterio. David cayó. Su costumbre era fidelidad con Dios. Y fue una brecha, fue una caída. Y
si lees, los comentaristas dicen que Salmo 51 es el salmo que David escribió después que el profeta Natán le regañó por su pecado y David, se arrepintió. Y entonces, David fue apenado, sintió la presión. Entendemos de dónde salen los errores, las herejías. Un cristiano nunca va a perder su salvación. Pero ¿qué pasó con David? En Salmo 51 dice que no quiero que tú me quitas tu Santo Espíritu. ¿Sí? La gente toma en esa palabra, ese versículo, que ya que perdió su salvación o que puede perder su salvación. No, no es eso, pero la comunión entre él y Dios sí se puede machucar y destruir, porque el cristiano peca, sí, el creyente peca. Ok. En Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, a las personas que aman, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Por qué un padre castiga a su hijo? Porque ha hecho mal. ¿No? Ese debe ser siempre la regla. Mejor que el padre ya que lo despiden del trabajo, la madre ya que se va y le roba ahí en el mercado y que regresa a la casa sin billetera, sin nada. Ok, se puede ser enojado, llega a la casa y pues empieza a pegar a sus hijos. Ok, eso no es válido. Pero padres que sí llenan el papel, la tarea que Dios le da a ellos, disciplina los hijos por su propio bien. Para que ya que aprenden, hay cosas malas en la vida que no deben hacer. ¿Okay? Dios hace esto con nosotros, con los salvos. Dios disciplina. Hay un versículo que dice, creo que en el mismo pasaje en Hebreos, dice que Dios un padre va a disciplinar a quien que no es su hijo. Ten mucho cuidado si andas fuera de la voluntad de Dios y Dios no te disciplina porque a lo mejor que no eres salvo. Tú eres un hijo del diablo y estás haciendo exactamente lo que el diablo quiere. Pecar. 1 Corintios 3:15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por feo. El cristiano es motivado, o sea, cristiano es decir que soy salvo, voy al cielo cuando muero. Cristiano no está debatiendo, discutiendo si es salvo o no. Cristiano ya debe tener ese problema, esa situación, esa pregunta resuelta. Yo voy al cielo porque yo he recibido a Jesucristo. Pero la motivación del cristiano es su estancia en el cielo para toda la eternidad. Quiere vivir con muchos premios. ¿Okay? De esos premios que Dios te va a dar, Jesús dijo en un lugar que aún por un vaso frío de agua que dan en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, no va a perder su premio. ¿Ok? La cosa más insignificante Dios te va a premiar. Pero de esos premios, tú mismo, por tu impunidad, tu actitud de impugno, se va perdiendo los premios. Y eso es lo que habla Pablo. Se puede, el cristiano, perder premios eternos por su conducta aquí en la tierra, pero aún será salvo. Él sí ir al cielo, pero como por fuego. El fuego, que es el juicio de Dios, se va a causar una igualdad ahí. En todo lo que piensas que haces bien, lo malo, como cristiano, que haces maldad y bien, va a tachar lo bueno y vas a perder premios. Y hay muchos cristianos que no le importa premios. No, mientras que yo llego. Ajá. Dios tiene longanimidad con sus hijos, aun si no son perfectos. En Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe viva
que tiene evidencias, porque es necesario el que se acerca a Dios, que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Los hijos de Dios recibirán premios celestiales porque ellos cumplieron con la voluntad de Dios y fueron útiles en el servicio, en la obra de Dios. Dios nos salva, a todos los salvos, Dios nos salva para servirle a Él. ¿Okay? El siervo inútil en Mateo 25:21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Fidelidad quiere decir que tú profesas lo correcto y tu vida corresponde con lo que profesas, la doctrina de Dios. ¿Okay? Mateo 25:26 y 30. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera será el lloro y el crujir de dientes. Ok, nosotros necesitamos fijar muy bien que muchas personas dicen que son ministros de Dios. Y Dios, la Biblia, nos declara que entre todos esos que dicen que son ministros de Dios, muchos son inútiles y se van al infierno. ¿Ok? Luego el ejemplo de Abraham y Sara, parientes. Ellos fueron parientes primos que se casaron. En Génesis 22, y dijo Abraham de Sara, su mujer, a Abimelech, el rey, es mi hermana. Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara como para esposa. Dios castigó a todo el reino porque Abraham y Sara mintieron, no dieron la verdad, no dijeron la verdad. Ok, toda una nación sufre por el pecado de uno, en este caso dos, una pareja, porque tuvieron miedo que Dios no pueden protegerles en otro país. Y esto regresamos ahí con David y con otros así, que el pecado de David, a la verdad, causó el general que estaba ganando la guerra para Israel, Urías, pues se quita. David causó su muerte. Todo el ejército se desanima por el pecado que hizo David. ¿Ok? Este brecha de fe de Abraham y Sara, hasta el día de hoy vemos los hijos de Ismael, que es el hijo de Agar y Abraham, en contra de los hijos de Abraham, hacia los judíos. O sea, la gravedad de su brecha, Abraham y Sara, grande, grande. Hasta la fecha de hoy vemos los musulmanes, que son básicamente la mayoría de los musulmanes, son hijos de Ismael, de esa descendencia. Quieren erradicar todo ser judío. No hay paz, no hay una opción para vivir en paz. Su muerte es la única cosa que les satisface. Que quiere eliminar su memoria. ¿Ok? Es el pecado de Abraham y Sara. Pero, ¿quién es Abraham? ¿Okay? Abraham es dado, la Biblia nos enseña que Abraham es el ejemplo perfecto de un hombre de fe. Aquí, Abraham, sus pecados. La Biblia, y esto es porque es una evidencia que la Biblia no fue hecho por hombres, pero por Dios. Los hombres van a, con mucha conveniencia, perder los pecados de los grandes de su religión. Dios no. Dios nos da, la verdad, sus cosas de alabanza y sus fracasos. ¿Okay? Pero ni David, ni Moisés, ni Abraham fueron falsos profetas, porque sus corazones, sus costumbres fueron entregarse a la voluntad de Dios. Y ese es donde nosotros
para juzgar entre nosotros, de los hermanos de nuestra iglesia, los que hacen la voluntad de Dios, los que lo vemos, el carácter de Jesús en los hermanos son realmente los salvos. Porque alguien te llama hermano, hermana, no es decir que es salvo. Hacen la voluntad de Dios. Es la marca de una persona. Y no van a ser perfectos, a lo mejor que van a pecar, pero sienten apenados, arrepentidos por la brecha de la voluntad de Dios que han hecho ellos. Este es como destino. ¿Ok? Moisés y la peña, números 27, 8, 11. Dios dijo, hablad a la peña y Moisés le pegó. Y apurándonos, en Deuteronomio 34, 10, dice, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Si entendemos profeta como vocero de Dios, como predicador, nosotros tenemos que decir que Moisés era el príncipe de todos los predicadores. No hay más grande que él en toda la historia humana. Y Moisés, o sea, la promesa a Abraham es que ya que va a ser una tierra especial para Abraham y sus descendientes. Moisés llevó el pueblo de Dios de Israel, de Egipto, llevó a Israel hasta entrar en la tierra de promesa. Moisés entró por su brecha. Okay. La consecuencia de lo que él hizo y simplemente en lugar de hablar a la peña que se pegó 2 veces, fue excluido de ese tesoro de Palestina. Las consecuencias para el cristiano es algo pesado para esa persona. Y eso es lo que tenemos que fijar. La diferencia es disposición de corazón. En Proverbios 21:2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. ¿Ok? Tú piensas como piensas y siempre la gente tiene tendencia de gravitar a que yo soy bueno, yo soy perfecto, aunque no lo son. Las evidencias de su vida no dicen eso. Y esto es lo que dice ese versículo. Pero Dios pesa los corazones. En Jeremías 17:10. Yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y de nuevo lo vemos en coherencia para muchos. La salvación, la aprobación de Dios es por fe o por obras, evidencias. Y la respuesta es sí a los dos. La fe es muerta si no tiene evidencias reales en la vida. Lo que tú haces, dices, tus motivos, tus palabras, deben constar con una buena confesión. Ok, de lo que cree la persona fluyen sus hechos de su vida. La doctrina produce conducta. Lo que tú crees realmente produce evidencias en tu vida. Cuando la conducta es mala, examina las creencias y las llevas para ver las fallas desde la raíz en lo que crees. Tito 2, 1, 7, 10, 3, 8. Pero tú habla, o sea, Pablo a Timoteo, lo que está de acuerdo con la sana doctrina, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. La sana doctrina causa buenas obras. ¿Okay? Regresamos a Saúl. Tiene una corona, tiene un trono, tiene soldados, entonces es rey. Todo es exterior. Rey, realmente, un rey, un gobernante aprobado por Dios, tiene carácter. Y eso es lo que aprueba. Este es lo que Dios hace válido su reino. ¿Okay? A Saúl, Dios le dio oportunidad. Saúl no tomó la oportunidad. Las oportunidades que Dios le dio y que Dios le quitó. Ok. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad.
no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. La fe causa constancia, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Tú vives adornando tus creencias con hechos. ¿Tú crees en el amor de Dios que te va a salvar? Sí, yo creo en el amor de Dios. Pero ¿dónde está ese amor en tus obras, en tus palabras? ¿Tienes siempre caridad en cómo hablas con alguien? ¿Siempre tienes disposición de voluntad para ayudar a otros? ¿Mostrar amor? 3:8. Palabra fiel es esta, en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios preocupen ocuparse en buenas obras. Evidencias de su confesión. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Ok? Mateo 7:20. Eso lo vamos a desarrollar más en el otro, en segunda hora. Por sus frutos los conoceréis. ¿Ok? Lo que produce en otros, en su propia vida, ese refleja la verdad de lo que es o la falsedad. Falsos profetas no producen bien. Y hermanos, de nuevo, tengo que decir algo que va a ofender a todos, a lo mejor. Pero dame no es bien. Yo quiero dinero. Si yo tengo dinero, yo tengo riquezas, es bien. No estamos hablando de eso. Bien es lo que te lleva más cerca a Dios, que agrada a Dios con tu vida. Dios es misericordioso en Efesios 2:4, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó. Dios es abundante en misericordia en perdonar faltas. Ahí es donde nosotros tenemos que meditar un montón entre discernir entre los errores que vemos en los líderes. Si es de su carácter que se gocen hacerlo, de ignorar la voluntad de Dios, o si es una caída porque pues era débil o que no tuvo discernimiento, no tuvo entendimiento, hizo algo que no debe hacer. ¿Sí? Muy diferente. El buen hombre costumbre a obedecer la voluntad de Dios, cuando se da cuenta que hizo algo mal, una brecha, se arrepiente, está penado. Nunca usa esto de jactarse. Jactancia es otra característica del Satanás. ¿Ok? Pero en todo esto tenemos que balancear todo. Número uno, decir en pugno de que yo puedo pecar como yo quiero y Dios me va a perdonar siempre, entonces no tengo que preocuparme, sigo pecando. Este no es la actitud de un hijo de Dios. ¿Ok? Del otro lado, ay, que pequé, entonces no sirvo para Dios. ¿Desde cuándo? No, no es así. Mientras que tú sigues fiel con Dios, Dios sigue bien contigo. ¿Ok? El diablo y sus hijos carecen del carácter moral de Dios, buscan lo opuesto, gozan del carácter opuesto de Dios. Y esto es donde nosotros tenemos que fijar. Estudiamos el carácter de Dios primero, después vemos esta carencia, esta falta de carácter de Dios en sus vidas y se identifica. ¿Sí? Los falsos profetas son lobos. Lobos son crueles. Atacan y comen los hijos en frente de sus padres. Es crueldad, ¿no? Y ellos, la cosa que yo leí sobre lobos es que muchos animales matan a otros animales para comer. Eso es como Dios hizo la naturaleza. Lobos matan a otros sin comer nada. Después que matarle, se va. No come nada. No es por hambre física, pero es por gusto de ver crueldad y matar. Esto es algo de vicio satánico.
Ok, Gálatas 6, 7, 8, y vamos a ver en la tarde, de este segundo servicio. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, para el cristiano o el falso profeta, que es gozándose en crueldad, en ataques, en agresión, en falta de amor, en hacer difícil las vidas de otros, Dios no lo va a dar lo mismo. Sí, porque Dios no se burla a nadie de Dios. ¿Okay? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. El cristiano entiende el principio, la ley de lo que siembras vas a cosechar. Entiende esto, siembra buenas obras. ¿Por qué? Quiero bueno para mí. Yo doy bueno a otros y me va a regresar. Y este es el principio de Dios. Y su vida de cristiano es edificado sobre servicio, sobre ser bien a otras personas. Entonces, nosotros podamos distinguir la gente que totalmente estaba fuera servicio. Yo quiero que todos me sirvan y yo no quiero servir a nadie. ¿Sí? ¿De dónde se aparece? ¿A Jesús o a Satanás? Satanás. Dios nos revela a estos hombres en Hebreos 4:13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, esto es, vamos a hablar de tareas. ¿Qué tarea que Dios te da a ti, a mí? Pues también, ¿qué tarea tiene Dios? Discernir todo eso, de separarlo, todo lo mentiroso a la verdad. Y que Dios está indagando, investigando intensamente la vida de cada persona, dándole oportunidades y a ver cómo responde la persona a oportunidades. Cómo abusa, cómo que toma las oportunidades para servir a Dios. Dios nos revela a estos hombres, ¿ok? Salmos 51:2. Ese es lo que David escribió después de ser regañado por Natán. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Si nosotros decimos que David creyó en Jehová de juventud, esto es cuando era adulto, después de ser rey, después de todo el evento con Betsabé. Y él tuvo, vamos a decir que su espíritu agradó a Dios porque quiso intensivamente corregir su vida de pecado, de lo que no era la voluntad de Dios. El inconverso, a propósito, ignora su pecado, no va a Dios honestamente tratando de solucionar su pecado, sino de que multiplica su pecado con más pecado para cubrir. El cristiano, ¿qué hace? Confiesa su pecado a Dios, arrepiente de su pecado y pone protecciones para no caer otra vez y para restaurar lo que ha hecho mal. ¿Sí? Para el cristiano el pecado es su enemigo. En Números 32, 23, mas si así no lo hacéis, aquí habréis pecado ante Dios, ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. El pecado es nuestro enemigo. No tenemos gusto para el pecado, algo que no es lo que Dios quiere. Y entonces nosotros tratamos, un cristiano trata el pecado con esa actitud, es mi enemigo. Salmos 98. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Dios, no hay nadie que pueda esconder nada de pecado de Dios. ¿No? Génesis 4:7. Si bien hicieres, hablando de las ofrendas de los dos hermanos, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Conclusión, y vamos a terminar. 1 Corintios 4:5. Así que no juzgáis nada antes del tiempo, hasta que venga el Señor,
el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cristianos reciben alabanza para lo que hacen bien, pero estos son premios. Se quita los premios de tu cuenta por tus brechas de pecado. Ese es el motivo, no para ser salvo, pero para no perder premios en la eternidad. ¿Ok? Primero de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y otra vez, hay una parte de esa enseñanza sobre el falso profeta, en que el falso profeta trata de afectar a otros, si está en el púlpito o ahí entre los bancos como miembro, pero trata de afectar a otros para maldad. Si entra con agresión, si entra con hacer daño uno al otro, eso es de parte de Satanás. Y tiene que decir, pues, ¿qué? ¿No tiene pena de estar causando maldad entre el cuerpo de Dios? El cáncer mata a la persona. Es una maldad que se va a todo el cuerpo. Y esto lo vemos con mucho maldad, ¿no? Pero en la iglesia tenemos gente que no son salvos y que están nada más dándole duro a todo estorbo que puedan hacer para que no haya unidad, no haya amor entre nosotros. Agresión, conflicto, contención, palabras, ignorar, cualquier cosa de despreciar. ¿Ok? De nuevo, ¿es hijo de Dios o es hijo de Satanás? ¿Jesús lo haría eso? Claro que no. ¿Satanás lo haría? Sí, eso es lo que él quiere. Entonces son hijos del diablo. Aunque se llaman hermano y que vienen a la iglesia cada domingo, son hijos del diablo. Isaías 6:11. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Las evidencias que salen, que fluyen de tu ser espiritual, se va a hacer buscado. Repito desde el principio, no queremos dar la idea de impunidad, de que podamos decir, yo puedo pecar todo lo que quiero y Dios va a salvarme y llevarme al cielo, y mientras que otro ya no hay más que me importa. No. Impunidad no es lo que debemos aprender de esa enseñanza. Que Dios juzga a los que hacen pecado, todos. Pero a la misma vez, Dios tiene misericordia, amor, longanimidad para sus hijos. Porque yo he pecado, Dios no me va a abandonar y hacerme huérfano. ¿Qué dice? Nunca me desamparé de ti. Es la promesa de Dios. Entonces, de uno, no abusa el bien de Dios, y dos, de siempre buscar la longanimidad, el perdón de Dios. No puedes buscarlo honestamente si que primero confiesas a Dios tus pecados con el fin de arrepentirte y cambiarte. Con esto vamos a terminar. Señor, en los cielos pido que puedes perdonar nuestros pecados y aplicar esa enseñanza para nuestro entendimiento, por nuestro bien. Pido, hermano Dios, que puedes ayudar a los hermanos de no pensar que es sin esperanza su situación. Aunque peca, debe arrepentirse de ese pecado, abandonarlo y poner cosas en lugar, de hacer en su lugar cosas de justicia, de protección, de caer otra vez. Pero yo os pido que los hermanos entiendan eso, y Señor, que podamos a la verdad recibir bendición de Dios
Señor, tú estás aquí con nosotros siempre. Es cuando nosotros abandonamos a ti, donde ya que todas las cosas van. En el nombre de Jesucristo.